Reciban un afectuoso saludo en nombre de la primera iglesia presbiteriana hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. Hoy tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Lucas, el capítulo 24, los versos 36 al 48, y leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. En nombre del Señor, dice así la Escritura. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: «¿Por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo». Y al decir esto les mostró las manos y los pies, y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: «Lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos». Palabra de Dios. El pasaje bíblico que hoy consideramos se encuentra repleto de buenas noticias, no solo para los discípulos de Jesús en el siglo I, sino para quienes en el siglo XXI nos esforzamos en seguir sus pasos, en un mundo constantemente bombardeando nuestros sentidos con noticias que difícilmente llamaríamos buenas. De este modo, la narración bíblica viene a ser un oasis refrescante en tiempos áridos y agobiantes. Veamos, pues, la primera buena noticia: la presencia del Cristo resucitado echa fuera el temor y trae paz. Los discípulos se encontraban reunidos, hablando de los terribles acontecimientos del fin de semana, probablemente tan cabizbajos y desesperanzados como los caminantes de Emaús, descritos en una narración anterior. De momento, Jesús se aparece en medio de ellos y les saluda diciendo: «La paz sea con ustedes». El Señor trajo paz a quienes se encontraban con toda probabilidad escondidos, encerrados, con miedo a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Paz. Paz a quienes seguramente se encontraban llenos de temor, pensando que a ellos también les esperaba el destino fatal de Jesús, una muerte lenta, dolorosa, vergonzosa y cruel.
paz. Paz a quienes tenían todas las razones para estar desanimados, cansados y abrumados. Paz a quienes se encontraban en el ambiente propicio para sumergirse en la más profunda tristeza. A ellos, sí, a ellos, paz. Esa paz es allí garantizada simplemente y solamente por la presencia del Señor en medio de ellos. Y esa paz es la misma que el acompañamiento de Cristo nos ofrece en medio de nuestras situaciones de dolor y confusión. La segunda buena noticia. Dios, por medio de Cristo Jesús, vive en carne propia la experiencia humana. Los discípulos se asustaron pensando que Jesús era un espíritu o un fantasma. Resulta interesante notar que en los comienzos de la cristiandad había quienes decían que Jesús parecía ser humano, pero en realidad no lo era. A esa creencia se le conoce con el nombre de docetismo. Son ellos los mismos que afirmaban que Jesús no vino en carne y hueso, que su cuerpo no era verdadero sino solo en apariencia. Por lo tanto, no pudo haber sufrido dolores reales en la cruz. Aún más, quienes promovían esa creencia postulaban que el cuerpo, lo físico, la materia, era inherentemente maligno. No obstante, el propio Jesús, con sus acciones, elimina toda probabilidad de interpretarle de esa manera. Jesús mostró sus heridas, obviamente físicas, y no conforme con esto, también se sentó a comer. Su acción reafirma la cercanía de Dios para con el ser humano, una proximidad tan intensa que lo llevó a ser uno de nosotros. En Cristo encontramos al Dios que ha sido capaz de identificarse con los problemas humanos, esos mismos problemas que enfrentamos todos los días. En términos coloquiales, podemos decir que en Cristo Dios se puso nuestros zapatos, literalmente se metió en nuestra piel y nos ofrece acompañamiento en medio de nuestra circunstancia, cualquiera que ésta sea. La tercera buena noticia es que el Señor cumple sus promesas. Jesús le explicó a sus discípulos que los acontecimientos de su vida dieron cumplimiento a las promesas divinas contenidas en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esta explicación que brindó Jesús a los discípulos de su tiempo tiene una importante implicación y consecuencia para quienes abrazamos el discipulado en la época contemporánea. La forma en que Dios cumplió sus promesas en el pasado garantiza que las cumplirá en el presente. De modo que si Dios promete acompañamiento, podemos confiar en que no estamos solas ni solos. Si Dios promete secar nuestras lágrimas, podemos confiar en su consolación. Si Dios promete fortaleza, podemos confiar en su ayuda en tiempos de debilidad. Si Dios promete su perdón reconciliador,
podemos vivir libres de complejos de culpa y de cargos de conciencia. Si Dios promete la vida, podemos tener la convicción de que la muerte no es el final y podemos confiar que nos resucitará de la misma manera en que Jesús fue resucitado. Y la cuarta buena noticia es que en Cristo los brazos de Dios se abren para todas las personas. Vivimos en un mundo horrendamente fragmentado por los prejuicios y el discrimen. Se menosprecian y se marginan a seres humanos por su condición económica, por sus ideales y creencias, por el color de su piel, por sus discapacidades físicas, por su lugar de origen, por su identidad de género y por otras tantas razones que sólo manifiestan la magnitud de la crueldad, la maldad y la insensibilidad humana. Tanto tienes, tanto vales. Nuestro sistema cultural clasifica el valor de las personas con base en la acumulación de recursos. Basta con observar cómo son tratadas las élites en contraste con el trato que reciben las personas empobrecidas. Hermanas y hermanos, no podemos seguir haciéndonos de la vista larga ante las realidades cotidianas del mundo hostil y excluyente del cual somos parte. Así es la humanidad. Pero Dios obra de manera diferente. El Señor envía su mensaje de arrepentimiento, perdón y reconciliación a todas las naciones. Dios en Cristo nos acepta a todos y todas, indistintamente de la opinión excluyente de los poderes sociales, políticos, económicos o religiosos que rigen el mundo actual. En la mesa del Señor hay un lugar para cada persona, pues el disfrute del banquete de su reino no depende de nuestras cualidades y recursos, sino de su gracia inmerecida y abundante. De este modo, la resurrección de Jesús no solo es la mejor noticia que se haya podido escuchar jamás, sino que viene acompañada de buenas noticias para toda persona, para todo ser humano. Ahora bien, hay noticias que parecen demasiado buenas para ser ciertas. Cuenta la narración que los discípulos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían a Jesús. Tengamos cuidado que no nos suceda lo mismo que a ellos. Aún en nuestro tiempo hay muchas personas que, al escuchar las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios, las encuentran tan buenas que les parecen imposibles de creer. Y es allí donde está la clave. Para poder disfrutar y gozar a plenitud esas buenas noticias, es necesario creer. De este modo, la Escritura Sagrada hoy nos invita a ponderar. ¿Qué hacemos con esas buenas noticias? ¿Cómo reaccionamos ante esas buenas noticias? ¿Cuál será nuestra respuesta a la buena noticia de la resurrección de Cristo? He aquí el encargo que nos da el resucitado al decir:
de esto ustedes son testigos. Soli Deo Gloria. Amén.